Hoy quiero empezar con una idea que puede parecer abstracta, pero que determina cada segundo de nuestras vidas. Lo que no se nombra no existe. Y solemos pensar que el lenguaje es un espejo que simplemente refleja la realidad que tenemos delante. Pero, ¿y si fuera al revés? ¿Y si el lenguaje fuera la herramienta con la que esculpimos esa realidad? Las palabras son como ladrillos de nuestra casa mental, definen qué es posible, qué es valioso, qué debe quedarse o no en la sombra. La realidad no es algo que simplemente está ahí, es la realidad la que construimos cada vez con lo que decimos. Y si el lenguaje es el mapa con el que navegamos el mundo, tenemos un problema de cartografía, porque nuestro mapa fue dibujado en el despacho de un patriarcado que decidió que lo masculino era el centro y que lo femenino era la periferia. Hoy vamos a dejar de ser invitadas en nuestro propio idioma para convertirnos en las narradoras de nuestra propia realidad. Bienvenidas y bienvenidos a Contracorriente. En un mundo que sigue corrientes, nosotras las cuestionamos. A Contracorriente, el podcast de Alboan. ¿Alguna vez te has preguntado si piensas lo que quieres o solo lo que tu idioma te permite pensar? ¿Sabías que tu idioma tiene agujeros? Existe hombría, pero ¿cuál es el femenino? Un zorro es un héroe, una zorra es un insulto. Un hombre público hace política, una mujer pública es una prostituta. Esto no es gramática, esto es poder. Y para entender cómo el lenguaje puede ser tanto una celda como una llave, hoy converso con una mujer que lleva décadas, podríamos decir que limpiando los estereotipos de nuestras aulas. Ella es Marian Moreno. Era un referente en coeducación, premio UNESCO por el programa escolar y una de las mentes, podríamos decir, también más lúcidas para explicar por qué la igualdad no empieza o no empieza en la punta de la lengua. Marian, arratsaldeon, bienvenida. Arratsaldeon, Kaixo. Bueno, sí, realmente es que el lenguaje es muchísimo más importante de lo que pensamos, ¿no? De hecho, no hay nada más que pensar en el daño que se nos ha hecho con algunas palabras a lo largo de nuestra vida. Muchas veces decimos, no hago esto, pero no sé ni siquiera por qué. Sí, porque en un momento de mi vida me han dicho, mira, un ejemplo. Yo, por ejemplo, nunca bailo en público. Y nunca bailo en público porque a mis 15 años alguien me dijo que bailaba fatal, que cómo se me ocurría. Y esas simples palabras te pueden llevar a una acción durante toda tu vida. Por lo tanto, a través del lenguaje entendemos el mundo. No hay nada que no sea a través del lenguaje que podamos entender. Y a través del lenguaje construimos el mundo también. No hay nada que se haya construido, nada de progreso en la humanidad que no haya sido a través del lenguaje también. Entonces es mucho más importante de lo que creemos. Claro, estás diciendo que el lenguaje crea realidad y decía yo en la introducción que el lenguaje, de cierta manera, es ese mapa con el que construimos la realidad. Pero cuando le estamos entregando a un niño o a una niña un mapa erróneo, claro, con ausencias, con partes de la realidad que no existen, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues lo que estamos haciendo en realidad es caparle las posibilidades de la realidad. Es decir, no le estamos presentando el catálogo completo. Lo que tiene la igualdad, lo que tiene la coeducación, es que nuestro objetivo es presentar el catálogo entero de posibilidades y que después las circunstancias de vida y demás les lleven por donde puedan, ¿no? Por eso la coeducación, la igualdad, nunca es adoctrinar. Adoctrinar es al revés. Adoctrinar es que te digan que solo hay un camino y que si te separas de ese camino caes en el infierno. Pero en la igualdad no hay infierno. En la igualdad lo que hay es todo un catálogo entero de caminos y tú como persona decides por dónde vas a tirar en la vida. Y el lenguaje es el que te va a permitir entender todos esos caminos. Y tenías toda la razón, ¿no?, con lo de que tenemos una cartografía errónea. Bueno, creo que la tenemos incluso en el mapa mundi errónea, ¿no? Tenemos esa visión eurocentrista, que parece que Europa es enorme, que luego cuando ves la realidad dices, meca, pero a ver, si somos una pulga dentro de lo que es el planeta, ¿no? Pero bueno, dentro de esa visión eurocentrista también está la visión absoluta del patriarcado. Tenemos una visión siempre en masculino de todo. Incluso algunas mujeres se tratan a sí mismas en masculino. Nos han enseñado en ese sentido a no hacernos visibles. Y sí, eso es horrible, claro. Es esa frase que decíamos, ¿no? De que lo que no nombras no existe. Claro. Y lo que no existe no tiene derechos. O sea, que hay una intencionalidad oculta que hemos normalizado durante muchos años, pero que ahora se está cayendo por su propio peso, ¿no? ¿Hasta qué punto ese hecho de no nombrar nos ha privado a las mujeres de muchos derechos? Pues mira, te voy a poner un ejemplo
que se entiende bien. Hace unos 20 años todo el mundo hablaba de Somalia, del hambre en Somalia, sabíamos cuál era la capital de Somalia, sabíamos a qué hora entraban los cascos azules en Somalia. Porque continuamente se nos estaba diciendo y se nos estaba nombrando. Actualmente la gente ya no sabe dónde está Somalia. No nos importa Somalia. ¿Pasan hambre en Somalia? Nos da igual. ¿Por qué? Porque no se nombra. Luego Somalia no existe para nuestra sociedad, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido es, si no nombramos nunca a las mujeres no existimos. Hay una fórmula matemática muy guapa que a mí me encanta, ¿no? Que dice, esto para gente que es de matemáticas, pues así lo entienden muy bien, ¿no? Dice, si M es igual a M más F, es decir, si masculino es igual a masculino más femenino, F es igual a 0 de toda la puñetera vida, matemáticamente. Es decir, el femenino no existe. Por lo tanto, si queremos realmente nombrar en igualdad, si queremos realmente ser personas demócratas, personas del siglo XXI, sobre todo, debemos tener un lenguaje que lo demuestre. No podemos estar con el mismo lenguaje, yo que sé, que la gramática de Nebrija. Ni siquiera del Cid, porque el Cid utilizaba el femenino y el masculino, curiosamente, pero bueno. Pero a mí me gusta echar la vista atrás para entender, ¿no? Para entender por qué se construyó esta realidad parcial, ¿no? O sea, es que ya te vas a la Biblia, al Génesis, ¿no? Cuando Adán le puso nombre a los animales, ¿no? O sea, estamos viviendo de esa herencia todavía. Sí, claro, encima estamos en un país absolutamente judio-cristiano, a ver, porque encima el Génesis que dice, el hombre vivirá con el sudor de su frente, ¿vale? Solo tiene que sudar, ¿vale? Y dice, y la mujer buscará un hombre que la dominará. Hombre, como decía una alumna mía, joder, profe, pues a mi madre le ha tocado las dos cosas. Es decir, tenemos esa tremenda Somos herencia. las malas en la película siempre, la que tientas, siempre. y entonces te castigan con partos con dolor. Claro, y ten en cuenta que en el cine seguimos igual que en el Génesis, ¿eh? O sea, solo tenemos cuatro papeles primordiales, ¿vale? O eres madre y santa, o madre o santa, pero normalmente madre y santa. O sea, para ser santa tienes que ser madre, ¿no? Mira, el padrino ¿qué es? La mamá. La mamá. Entonces, ¿la madre o santa? O eres puta o bruja. O sea, tienes cuatro papeles a hacer, ¿no? Y casi son los 4 papeles que nos ponen en la sociedad también. Y eso es con lo que hay que romper, porque no es verdad. Es decir, no es cierto. La sociedad, las mujeres, vamos muy por delante de todo eso y vamos incluso por delante del lenguaje, ¿no? Entonces, el lenguaje, si como dice la Real Academia de la Lengua Española, a la que no tengo, por cierto, mucho respeto, eso es verdad, pero bueno, es que solo hace falta mirar la foto de quiénes están para saber de qué pie cojean también. Si lo que dice es que el lenguaje refleja la sociedad en la que vivimos, el lenguaje tiene que estar, por supuesto, también en femenino. Porque en esta sociedad la incorporación nuestra al mundo laboral, al mundo político, al mundo público tenía que haber movido el planeta, vamos, no el lenguaje, el planeta entero se tenía que haber movido. Entonces, ese inmovilismo del lenguaje que tiene alguna gente que te hace bromas al respecto, unas bromas que son ya muy absurdas y además son bromas del siglo XX, o sea, del siglo pasado ya. Sí, fíjate que el lenguaje es algo que está muy vivo, ¿no? Que debería cambiar a medida que avanza la sociedad, pero la RAE sigue defendiendo pues todo lo que está anclado en el tiempo, ¿no? Incluso dice que bueno, que esto de utilizar el masculino como genérico es algo puramente gramatical de la lengua española. Claro, sí, claro, como si la lengua española no tuviera género. A ver, pero si tiene género, tiene también femenino. Pues si me dices, es que estamos hablando en inglés, pero no, chico. Pero bueno, es que la RAE únicamente no acepta todo lo que sea nuevo con respecto a la igualdad. Porque luego te acepta, yo qué sé, cosas como follamigo. O sea, o te acepta whatsappear. Perdona, ¿en serio necesito el verbo whatsappear? Si WhatsApp es una empresa, colega. O sea, es como si en vez de cocinar, no sé, tengo el verbo fagocitar, de favor. O sea, ¿estamos tontos o qué? Pero claro, es que sí que se acepta todo lo que sea moderno, excepto cuando es de la igualdad. Cuando es de la igualdad, hay algo en el ADN de la RAE que se les encoge. No sé lo que es, pero se les encoge. Cada cual que piense lo que se les encoge. Yo creo que el cerebro. Y se ponen a temblar. Entonces dices tú, pero a ver, la RAE es una institución que tiene el peor eslogan del mundo también, ¿vale? Limpia, brilla y da esplendor. Que parece una lejía, joder. Entonces, también es verdad que tampoco es del siglo XXI, precisamente. Pero, ¿por qué están tan en contra de la igualdad? ¿Qué problema tengo yo en vez de decir alumnos, decir alumnado?
si es perfectamente gramatical, si es perfectamente correcto desde el punto de vista lingüístico, si filológicamente está estudiado que podemos hablar en un uso no sexista del lenguaje de manera dinámica y de manera correcta. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Pues porque no estás por la igualdad, punto pelota. Tú dices que existe el femenino, pero es curioso como hay palabras que cuando le pones la A tiene un tono Cambia. muy despectivo en las Totalmente. mujeres, ¿no? Antes lo decía, ¿no? El hombre de la calle. Sí, claro. La mujer de la calle es prostituta. Siempre. Es que casi todo es prostituta. Zorro, zorra. Sí, también. Vamos a repasarlas. Sí. No, mogollón. Mogollón, porque además... Pero no te paras a pensarlo hasta que empiezas a hacer un Sí. listado y empiezas a decir, ostras, es que hemos comulgado con ruedas de molino. De molino, pero enormes, además, el enormes, molino. durante Sí, sí, mucho sí. tiempo y lo hemos Sí. aceptado. Sí, mira, hay una lingüista buenísima, María Martín Barranco, que escribe libros sobre esto. Tiene un libro muy bueno que se llama Ni por favor ni por favora, porque dice que las madres son las que primero hicieron un uso no sexista del lenguaje cuando nos decían ni discoteca ni discoteco, tú no sales y punto, ¿no? Bueno, lo hace con humor además, ¿no? Y ella hace... ¿Cuántas palabras hay en masculino que se refieran a prostituto? Hay 2. Hay 3. Prostituto, puto y sodomita. 3. ¿Cuántas palabras en femenino se refieren a prostituta? Hay como 80 y pico. O sea, casi todo. Lo pones en femenino y significa prostituta. Eso también te da a entender qué tipo de hombres han construido este patriarcado. Porque no es solamente un patriarcado construido en donde el hombre es el centro de todo, no. ¿Qué tipo de hombre es el centro de nuestra sociedad? Y si todo en femenino significa prostituta, la conclusión es un patriarcado putero. O sea, más o menos, porque si no, no se explica. Y es verdad, casi todo significa prostituta. O cuando, por ejemplo, alcaldesa significa en el diccionario de la RAE mujer del alcalde. Perdona, a estas alturas. Por favor, pero si en la ciudad que yo vivo hace que no tenemos un alcalde 40 años casi. Entonces, alcalde será el marido de la alcaldesa. Claro, y luego resulta muy curioso que hay muchas palabras aceptadas en el terreno de cuidados, pero que nos chirrían, por ejemplo, cuando ponemos el femenino a jueza. Sí, sí, ¿no? sí. O sea, no, no, la juez. Sí, la juez. En cambio, puedes decir... Sí, o el abogado. Sí. Y dices tú, el abogado, eso sí que es una discordancia gramatical. Pero sirvienta, está bien. Sirvienta está bien. Es más, mira, sirvienta está bien de toda la vida. O sea, sirvienta, criada, prostituta, Claro. siempre ha estado en femenino en el diccionario. Es que directamente nos han catalogado un puesto en la sociedad. Claro, claro. Curiosamente también, a veces al contrario también ocurre. Por ejemplo, yo tenía un primo que era enfermero y medía como casi 2 metros con una barba enorme y me decía él a veces, prima, ¿cómo hago para que no me llamen enfermera? Porque, es decir, tenemos tan estabilizado ya en el cerebro, ¿no? Porque también hay una jerarquía. Siempre es el médico, la enfermera, el jefe, la secretaria. Es decir, hay una jerarquía, incluso cuando hoy en día no encuentras un médico en los ambulatorios. Son médicas, el 90% de ellas. O a mí, por ejemplo, me operó una cirujana. Pero tú vas a los ejemplos de los libros de texto y no encuentras nunca una cirujana como ejemplo o una médica. Encuentras la enfermera, el médico, la secretaria, el jefe. ¿Cómo es esto? Entonces, tenemos muy metido dentro porque todavía no tenemos tampoco una acción realmente potente que lleve el uso no sexista del lenguaje. Fíjate que para el racismo tenemos las alarmas mucho más encendidas. Algo que suena racista inmediatamente, bueno, y eso que últimamente también se están apagando esas alarmas, porque la ultraderecha lo que hace es que apaga todas las alarmas de la humanidad, solo enciende las que le interesan, pero en el racismo rápido dices, eso ha sido racista, eso que acaban de decir es racista, no, como me chirría, qué mal, ¿no? Pero cuando es sexista la gente lo compra, es decir, no se inmuta, y hay una cantidad de burradas tremendas que nos dicen, ¿no? En masculino y que dices, pero ¿qué dices? O cuando decimos que estamos todo mujeres y decimos, es que nosotros no hay ninguno. O sea, no tiene sentido. Tenemos que seguir educando a la gente. Sí, pero fíjate que tú nombrabas, ¿no?, el auge un poco de la ultraderecha a nivel mundial y encuestas muy recientes que hemos hecho recalcan cómo la juventud, un porcentaje muy elevado de los chicos, piensan que se ha ido muy lejos ya con la igualdad. Claro, hombre,
Es que, claro, se ha ido muy lejos porque lo que estamos hablando es de quitarles privilegios. Yo siempre digo una cosa, la revolución obrera nunca la va a hacer el empresario. Pues en este sentido lo mismo. Se están sintiendo heridos por la igualdad, que es un derecho universal de las Estamos democracias. hablando de gente joven, ¿eh? De gente muy joven. Sí, porque, a ver, ¿cómo lo digo que no suene feo? Dilo, aunque suene feo. Bueno, pues que hay mucho desgraciado. O sea, que hay mucho desgraciado en el sentido en que hay muchos que no ligan. ¿Qué son los incels? Los incels son que no se han jalado un rosco en la vida. O sea, los que antes no se jalaban un rosco y estaban tan tranquilos, ahora se llaman incels. Vale, y son misóginos. Claro, odian a las mujeres. ¿Por qué? Porque no son capaces de relacionarse en igualdad con las mujeres que tienen alrededor, en su entorno. Porque no han crecido a la vez que las mujeres que tienen en su entorno. Porque no han progresado a la vez. Y como se están quedando atrás en ese progreso, están viendo que todas las mujeres les están adelantando. Les están adelantando en los estudios, les están adelantando en la profesionalidad, les están adelantando en muchísimas cosas. Y de repente eso les parece un ataque a su masculinidad. No, chico, no es un ataque a tu masculinidad. Es que te has quedado atrás. Entiéndelo. O sea, espabilate y ponte a trabajar y ponte a estudiar y ponte a hacer cosas. Y déjate ya de seguir a youtubers que dicen tonterías. O sea... Hablamos de esa herencia, esa carga tan pesada que hemos heredado las mujeres y que lo podemos ver, tú decías, a través del cine. Nos hemos remontado a la Biblia, pero puedes ver la literatura, Sí. el arte, el desnudo que pertenecía a un rey y que en cierta manera la mujer que estaba desnuda en el cuadro estaba mirando al rey y el rey conseguía que poseía, ¿no? ese desnudo. O sea, toda la historia del arte, toda la historia de las mujeres es un fiel reflejo de ese papel que nos han asignado. Si pudieras mandar alguna palabra o las palabras que te ocurran a la historia, a terapia por su historia, ¿a qué palabras elegirías? A terapia, para que cambien. Madre mía, mandaría un montón de ellas, ¿eh? Mandaría primero que vayan a terapia para ver si desaparecen todas las monarquías. Porque es algo que ha ido durante toda la vida marcando la vida de los países de una manera absurda. O sea, que a alguien le venga su poder de Dios, perdona, pero a mí me produce un cortocircuito absoluto, ¿no? Entonces mandaría esa palabra a terapia, más que a terapia la mandaría ya a cuarentena, pero mandaría sobre todo la palabra desigualdad y mandaría la palabra infelicidad a terapia, porque lo que se ha construido es un mundo de infelicidad. La desigualdad lleva a la infelicidad, sobre todo a las mujeres. Cuando alguna gente dice, no, también a los hombres el patriarcado les hace daño. Sí, pero siempre les hace daño desde el privilegio. O sea, a quien realmente mata es a las mujeres, el patriarcado. El patriarcado cuando dicen, no, pero también asesinan a hombres, sí, otros hombres. O sea, es que no se nos olvide, ¿no? Que las verdaderas víctimas del patriarcado somos las mujeres. Por eso tenemos que ser también las verdaderas revolucionarias. La palabra que nunca mandaría yo a terapia, porque creo que es la fundamental, es la de la revolución. Decía una vasca muy querida por mí, que es María José Urruzola Zabalza, una de las grandes coeducadoras de este mundo, que murió hace unos años, decía que nuestra victoria estaba en la revolución paciente. Es decir, Desde luego que sí. Ahora, paciencia hemos tenido la de Dios, ¿eh? Seguimos teniendo, ¿eh? El día que se nos acabe, madre mía. Pero yo te hablaba del papel de la mujer pues, a lo largo de todo, del arte, de la televisión, de la ciencia, y tenemos que meternos en el mundo de los estereotipos Claro, que nos han causado brutal. enfermedades enormes, Sí. ¿no? El hecho de vivir pendientes de la imagen de Sí. los demás. Te lo decía ya en los cuadros Sí. antiguos, ¿no? El verbo La mujer agradar era también. Y nos han desconectado de nosotros mismos. Totalmente, mismas, esos totalmente. estereotipos. De hecho, el verbo agradar yo creo que debería ser un verbo prohibido casi, ¿no? Porque se verdad nos que ha sí. metido tan dentro el que tenemos que agradar a todo el mundo que incluso nos hemos creído esas cosas que nos dicen cuando protestamos. Y dicen, no, si a lo mejor en el contenido tienes razón, pero es que tus formas... Y nos lo hemos creído. Y decimos, ay, tenemos que ser suaves, no tenemos que hacer daño. Claro, tenemos que hacer una revolución sin hacer daño. No hay tortilla sin romper huevos. Y con perdón, no es ningún simbolismo extraño sino únicamente culinario. No podemos estar agradando todo el día. Y las mujeres tenemos a fuego, pero a fuego, la socialización de agradar. Agradar físicamente, agradar psíquicamente también, psicológicamente, que todo esté bien, que todo nuestro entorno esté genial, que todo, incluso a pesar
de nuestra propia libertad o de nuestro propio proyecto de vida, ¿no? Entonces, el verbo agradar para mí ha hecho un daño brutal. Y hemos estado agradando desde los cuadros, o sea, desde el arte, de hecho, cuando hay una escultora y rompe, ¿no? Totalmente nos llama la atención. O cuando, mira, decían las Guerrilla Girls, que es un grupo que a mí me encanta, ¿no? de revolución artística, que las mujeres para entrar en un museo tenemos que desnudarnos. Porque el 90% de los desnudos de un museo son de mujeres. Y sin embargo, solamente, no sé si era un 4% de autoras, de pintoras, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Pues porque no pasamos el canon de los hombres. Los hombres siempre se premian entre ellos. Bueno, no hay más que ver los premios literarios y todo esto. Que como premien a 2 mujeres ya están diciendo, claro, por la cuota. Pero si toda la vida han sido premiados 25.000 hombres. Si incluso el que no vale para nada es premiado. O sea, es que habrá igualdad el día que podamos ser tan inútiles como ellos. De verdad, ese día es cuando habrá igualdad. Bueno, sí, estamos diciendo que en cierta manera nombrar es dar poder. Sí. ¿Verdad? Y creo que es súper importante destacarlo, ¿no? Uh-huh. ¿Quién crees que está redefiniendo el lenguaje del siglo XXI? Pues para nuestra desgracia lo están redefiniendo gente muy extraña. Es decir, gente... Es que estamos construyendo la realidad del futuro. Claro, pero se está construyendo desde sitios extraños. O sea, se está construyendo desde habitaciones oscuras. Se está construyendo de gente que parece muy inteligente, pero que sobre todo tiene las redes sociales. Es decir, se está construyendo desde los grandes magnates de la tecnología. Y los grandes magnates de la tecnología están como una cabra. O sea, por favor, o sea, son lo menos humano de este mundo, es lo menos todo de este mundo. Entonces, la población en general tenemos que hacer una verdadera barricada ante el lenguaje de las redes sociales, porque las redes sociales están imponiendo un lenguaje de violencia, sobre todo de violencia, y de ganar el zasca por encima de cualquier cosa. Es decir, si yo no opino lo mismo que tú y tú has puesto algo en tu red social, yo voy a entrar a hacerte daño. En vez de a decir, oye, pues no estoy de acuerdo con esto, a ver en qué estamos de acuerdo o en qué no, o por qué no estoy de acuerdo, o nada, porque es tu red social, ¿a qué voy a entrar yo a tu casa a insultarte? O sea, ¿en qué cabeza cabe, no? Pero las redes sociales se han convertido en que gane el que mayores zascas proponga, que gane el que tenga una comunicación más violenta, o incluso el que por medio de redes sociales en directo ejerza violencia, como se ha visto con algunas de las muertes que ha habido de gente a la que pagan para que en directo se haga daño. ¿Qué tipo de sociedad construimos ahí? O sea, ¿qué tipo de futuro nos espera en ese sentido? Entonces, o la población en general hacemos una verdadera barricada contra esas habitaciones oscuras de las que sale la red social y contra esa gente que se pasa encerrada toda la vida mirando una pantalla e insultando, o si no, no vamos a ir bien. Y yo creo que ahí las mujeres tenemos un papel súper destacado, es decir, muy destacado. En general, las mujeres nos comunicamos de otra manera, en general. Y ahora alguien estará pensando, bueno, también las hay, ¿qué? Sí, hombre, sí, también las hay, claro que sí. Para eso está el Código Penal, no te preocupes, que tendrán su castigo. O sea, también las hay, también. No somos seres de luz por nacer mujeres, pero sí que somos seres socializados en la desigualdad y por lo tanto tenemos una mayor empatía con todo aquello que sea humanidad. Y eso es muy importante también. Háblame de esos conceptos trampa, sobre todo para arrojar luz, porque los utilizamos muchas veces de manera, pues estamos acostumbrados a utilizarlos, ¿no? Pero esos conceptos trampa que realmente inciden en esa separación, ¿no? En transmitir ese mensaje de que lo femenino es débil o es complementario. Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Que eso me recuerda, había hace años, y es que vuelve otra vez, es que vuelve todo lo hortera, también es verdad, que vuelve otra vez, que había unas viñetas que decían, amor es... Y era horrible, pero todo el mundo las llevaba en la carpeta. Y vuelve, sí, y vuelve un poco, ¿no? Porque ahora resulta que la mujer de gran valor, yo a mí me dicen, una mujer de gran valor,
Digo, me cago en 10, Simone de Beauvoir. Madre mía. Una mujer de gran valor, yo qué sé. Alguien fuerte, alguien... No, ahora una mujer de gran valor es una tradwife. Es decir, es aquella que se mete a hacer bizcochos en casa para su novio. Dices, chavala, el día que te hartes de hacer bizcochos te darás cuenta que haciendo bizcochos no tienes ni un puñetero duro, que no eres autónoma, que no eres independiente económicamente y que para abrir la puerta de escape de tu pareja vas a tener que pedir ayuda. ¿Y a quién vas a pedir ayuda? A las feministas. Ese día vas a dejar de ser tradwife para venir a decirnos que necesitas algo, ¿verdad? Entonces, todas estas trampas del si tienes un cuerpo tienes capital, porque lo puedes vender, es decir, tu cuerpo es tu capital, véndelo en OnlyFans, véndelo en cualquier plataforma. Bueno, a ver, es el mensaje moderno de eres mujer, prostitúyete. Es el mensaje moderno, pero es exactamente lo mismo. De hecho, luego entran en unos bucles tremendos de los que es muy difícil salir, se les exige cada vez más, es decir, hay toda una zona oscura que no te cuentan. No, pero es que podemos sacar tantos hilos de lo que estás diciendo, porque te quiero decir que la mujer hemos cargado siempre con la culpa. Siempre, si siempre. no hacías eso, vamos, eras Siempre, mala mujer, sí. eras mala madre. Bueno, es mala madre. Claro, imagínate. La mala madre es tremenda. La culpa es una forma de esclavitud también, podríamos decir. Sí, yo creo que es... además, la culpa es muy judeocristiana y es una forma absoluta de esclavitud, ¿no? De hecho... mira, tienen las chirigoteras de Cádiz, las Cadiguman, tienen una canción preciosa que dice qué buen padre es, ¿no? Y dice, le ha dado la merienda porque tenía hambre, qué buen padre es. Qué héroe. Qué héroe. Le ha puesto una chaqueta porque hacía frío, qué buen padre es, ¿no? Es decir, ser buen padre es súper fácil. Solamente con estar al lado de la criatura ya te dice todo el mundo, qué suerte has tenido que has encontrado a Pablito, chica, que te lleva hasta el niño al colegio, ¿eh? Que te lleva. Te barre la cocina, barre, sí. Pablito. Y no te quejes que es muy bueno. Claro, y madre mía, qué suerte has tenido, además. O sea, eso encima. Es decir, las medallas para ellos, en ese sentido, son medallas súper fáciles. Y nosotras no solamente no tenemos medallas, sino que a la mínima eres mala madre. Has salido de copas con tus amigas porque te ha dado la gana, estuviste de cena, que tu Pablito está en casa, que Pablo... Debería saber poner el microondas, porque tú le has dejado la cena dentro del microondas, además, y le has dicho un cartel. Haz clic en tal botón y se calienta, ¿vale? Pues tú eres la mala madre. Y de hecho, sales de copas y como te lo has creído, estás con las amigas y estás mirando el reloj. Habrán cenado. Esperar un momento que llamo. Pablo, ¿han cenado los niños? A ver, Pablo es tonto. No, porque si no, no te hubieras casado con él, ¿verdad? Pues entonces, deja a Pablo que dé la cena a los niños. O sea, lo tenemos tan metido, la culpa de todo, que se nos hace chantaje emocional muy fácilmente. Es decir, a una mujer no hay nada como el chantaje emocional para que hagamos lo que les dé la gana que tengamos que hacer. Esa manipulación tan Claro. sutil, ¿no? Pero, a través del lenguaje, por cierto, además. Por eso te iba a decir que Claro. qué importante tomar conciencia de cómo el lenguaje puede cambiar nuestro pensamiento y tenemos que empezar por ahí también. Totalmente. Cuando te dotas de conceptos de igualdad, cuando te dotas de conceptos feministas, cuando ves que lo que a ti te ocurría no te ocurría solo a ti, sino que estaba ocurriendo a la mitad de la humanidad, en realidad, cuando te encuentras con tus iguales y hablas y te saben conceptualizar lo que te está pasando a ti, eso es un descubrimiento brutal. Porque al ponerle palabras a lo que te está pasando, lo puedes cambiar, al aplicar otras palabras. Entonces pasas de la culpa, pasas a la libertad. Y del estar constreñida en tu vida, pasas al empoderamiento, al verdadero empoderamiento, que es tener un proyecto de vida personal, que después tú lo compartes con quien te dé la gana. Compartes proyecto de vida. No subordinas tu proyecto de vida. Por eso las palabras son tan importantes, ¿no? Cuando te dotas de esa estructura, de esa estantería de las palabras, es un poderío el que tienes brutal. Y cambia tu vida también a través de las palabras. Hay dos palabras que me encantan. Una es acuerpadas, que es un término que aprendimos en Honduras, sí. Y otro es el de sororidad. Sí, y sororidad. Y creo que me dijiste tú que sororidad no lo recogía la RAE. No lo recoge, pero no le da la gana. O sea, en realidad. Dos palabras que sí, tienen qué una bonitas. profundidad y que hablan de la mujer del sí. futuro también, ¿no? Bueno, de la que sí. es ahora, pero ojalá sea así en el futuro. Y no se conocen. Nosotras acuerpamos muchísimo, es decir,
Acuerpar tiene dos vertientes muy diferentes, ¿eh? Tiene una vertiente, entre comillas, negativas porque somatizamos también mucho a través del cuerpo, ¿no? Las desigualdades, somatizamos los disgustos de género, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero también el acuerpar es que nos pase por el cuerpo todo lo que decimos y todo lo que hacemos. Es decir, que lo vivimos de raíz, por eso somos radicales, porque lo vivimos todo de raíz, porque acuerpamos incluso lo que decimos. Los hombres tienen que aprender a acuerpar, porque los hombres viven ajenos a su cuerpo. Es curioso, porque no viven ajenos a otras cosas de su cuerpo, pero viven ajenos a que todo les pase por dentro, por el cuerpo, por realmente tener dentro las cosas. Eso también es el estereotipo masculino. Claro, les porque se les ha socializado socializado ¿no? Claro. en que el cuerpo es como ajeno a lo que están haciendo. El triunfo no va por el cuidado del cuerpo, el triunfo no va por el cuidado del cuerpo de las demás personas. El triunfo va como algo ajeno, como algo de fuera. No, el triunfo viene de dentro. El triunfo lo tienes dentro y tienes que conseguir tenerlo dentro, ¿no? Entonces, acuerpar es como abrazar, es como apapachar, ¿no? Es como, ¡buah, qué guay!, ¿no? Y luego, sororidad es un término precioso, porque sororidad no significa ni siquiera que me caigas bien. O sea, me puedes caer fatal, pero ser sorora contigo en el sentido de, si a ti que me caes fatal te pasa algo como mujer, yo estoy contigo. No tienes que ser mi amiga, no tienes que caerme bien. Lo que tenemos que hacer a través de la sororidad es la empatía como mujeres y, por lo tanto, el defender nuestro cuerpo y nuestro territorio como mujeres que somos. Le quiero dar la vuelta a esto porque fíjate que antes hablábamos de que cuando se habla de adjetivos para el hombre, ¿no? La hombría, sí, la machada... Sí, que no hay para mujeres. No hay para mujeres, pero fíjate que tampoco hay para hombres, sororidad, no hay. acuerpadas. Es que sororidad para ellos sería fraternidad, que sería la fratría. Pero la fratría es muy diferente a lo que tenemos nosotras. Y pocos hombres lo entienden. La fratría es la defensa de los hombres porque sí. Entonces, la fratría, por ejemplo, es defender la cultura de la violación porque tu amigo hace chistes sobre violación y tú no le enfrentas. Tú te ríes. Eso es fratría. Estás defendiendo lo indefendible. La sororidad nunca es eso. La sororidad es defender nuestros derechos, nuestros cuerpos y nuestros territorios, que es muy diferente a la fratría. Entonces todavía no tienen el concepto de acuerpar porque están muy ajenos a lo que es la naturaleza. Están muy ajenos a la tierra, están muy ajenos al aire, a la calle, eso, acuerpar es vivir realmente, es estar con todos tus sentidos, ¿no? Y eso es lo guapo. Bueno, tú estás haciendo un grandísimo trabajo en las aulas, enseñando a los chicos y a las chicas pues esa utilización correcta, justa del lenguaje, ¿no? Que no borre de la historia una parte que ya se ha borrado durante mucho tiempo. ¿Cómo se puede hacer esa transformación? ¿Cómo se puede dar? Porque es muy difícil. Hay mucho lenguaje asentado y mucho lenguaje mal usado por parte de todos, los periodistas también. ¿Cómo transformamos? Fíjate, con las personas adolescentes lo que tenemos que hacer es escuchar. Creo que pecamos de un adultocentrismo brutal y pecamos de enseñarles a la infancia y a la juventud a través del no. Siempre es a través de lo que no pueden hacer, a través de la riña, ¿no? A través de juzgarles. Esto lo estás haciendo mal, esto no está bien, esto no es lo que yo te he enseñado. Bueno, y ya llegan a extremos como llegaban en mi casa, ¿no? De que hemos hecho mal para que hagáis esto. Unos dramas que decías, madre mía, de verdad. Pero si solo fue que dejé un poco de plato de judías verdes sin comer, coño, tampoco era para... Pero siempre ha sido desde el juzgar, desde el violentar también a la infancia y a la adolescencia. La adolescencia se siente continuamente juzgada por las personas adultas y por lo tanto huye de las personas adultas. Cuando tú consigues hacer con la adolescencia un foro de comunicación, no entre iguales, porque nunca seremos iguales, porque tú eres adolescente y yo tengo ya la edad que tengo, amigo, pero sí un foro de escucharnos, de te escucho, de ¿por qué hablas así? ¿Por qué dices esto? ¿Por qué utilizas, por ejemplo, un vocabulario sexual terriblemente violento? ¿Por qué unes la violencia y la sexualidad?
¿Qué está pasando con la pornografía en ese sentido que está uniendo ese lenguaje? ¿Por qué unes las imágenes con la sexualidad y con la violencia? ¿Por qué a las mujeres las desprecias? ¿Por qué? Explícamelo. No te voy a decir está mal que desprecies a las mujeres, sino explícamelo. Explícamelo. Y te lo explican. Y a partir de ahí tú puedes explicar también tu punto de vista. Y consigues un foro de comunicación que yo tuve la grandísima suerte de escuchar a alumnos míos que empezaron muy reticentes a estos temas y muy tal. Cuando yo estuve enferma, tuve una enfermedad muy grave, me mandó un email uno de los mayores machirulos que había tenido en clase y me dijo, profe, cúrate, porque solo tú me enseñaste a ver la vida de otra manera. Entonces, solo se consigue haciendo un foro de comunicación, escuchando a la adolescencia, no juzgándola. No diciendo a la primera de cambio, qué burrada me estás diciendo, qué tontería es esa. Sí, pero eso requiere una mente muy abierta, ¿eh? Y salir. Y mucha paciencia. Y salir de sí. nuestro cuadratura mental, ¿no? Que te hace ver la realidad. Y escuchar muchas burradas, también. Sí, también imagino. Claro. Pero cuando tú ves la realidad solamente desde una perspectiva y la defiendes como única y verdadera, es que ese es el problema. Difícilmente vas a escuchar sin juzgar. Claro. Es que tenemos que aprender a no juzgar. Es que de jueces y juezas está lleno el mundo, de Mira, verdad. a mí me encanta, yo tengo un amigo que dice, a juzgar hay que quitarle la Z. Sí, y hay que jugar. Y hay que jugar. Sí, es verdad. Porque además las personas adultas olvidamos mucho el juego. Olvidamos la capacidad que tenemos de ser felices con una tontería. Ya no jugamos con una caja de cartón. Ya queremos mirar lo que hay dentro y a ver qué valor tiene. Y no, lo importante era la caja de cartón, joder. Es decir, hacer una casita con la caja de cartón o pegarle una patada y jugar a fútbol con una cosa cuadrada, ¿no? Es decir, hemos perdido con la adultez perdemos esa parte de infancia y esa parte de creatividad y esa parte de libertad también, porque claro, es que luego es verdad, ¿no? Te llega el recibo de la luz, el recibo del agua, me cago en tal, eso no te llegaba de peque, o sea, podías jugar con la caja de cartón y ahora te llegan los recibos. Sí, pero joder, siempre puede haber 5 minutos de jugar, ¿no? De hacer algo que incluso esté fuera de lo que consideras normal para ser una persona adulta. Una última pregunta, Marian. Si en vez de Adán hubiese sido Eva la que hubiese puesto esos primeros nombres... Estaríamos en el paraíso. Nadie nos hubiera echado. ¿Qué hubiese cambiado? ¿Qué hubiese cambiado en la vida, no? Pues mira, yo creo que seguiríamos en el paraíso porque a mí hay un chiste que me gusta mucho que pone a Dios como una mujer y dice, ¿qué he hecho mal para que abajo piensen que soy un hombre? Pues creo que lo mismo, ¿no? Seguiríamos en el paraíso, las manzanas serían gratis, que esa es otra, y estaríamos pues como muy bien. No digo desnudos y desnudas, porque joder, en el norte a veces hace frío y que lo de la hojita de arce, hostia, como que me queda frío, pero estaríamos bien. Tendríamos otra forma de ver el mundo y tendríamos una forma en la que creo que la empatía estaría por encima de todo. Y eso no quiere decir ni que seamos seres de luz, ni que no haya mujeres horribles y terribles en esta vida, pero por lo general, ¿no? Tenemos una visión del mundo ahora mismo que es una visión bastante más humana que la que nos puede dar Trump, Elon Musk, Zuckerberg y toda la panda de seguidores que tienen, ¿no? Entonces, yo creo que seguiríamos por ahí comiendo manzanas, sí. Marian, una palabra para terminar. Una palabra, ser feliz siendo mujer. Felicidad, sí. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias. Bueno, después de escuchar a Marian Moreno es difícil volver a mirar un diccionario o una conversación de café de la misma manera. Nos queda claro que el lenguaje no es un accidente, que es una construcción política que durante siglos ha decidido quién es el protagonista y quién la nota a pie de página. Nos vamos con varias certezas, que el estereotipo nos enferma porque nos obliga a vivir para la mirada ajena, que los vacíos léxicos no son olvidos, sino que son borrados. Y si no hay una palabra para nuestra excelencia es porque el sistema no quería que llegáramos a ella. Pero hay una lectura optimista en todo esto. Si el lenguaje se creó esta realidad desigual, el lenguaje tiene el poder también de destruirla. Cada vez que tú eliges una palabra que se visibiliza, cada vez que exiges que se nombre la heroicidad en femenino o que practicas el bienestar, estás hackeando un sistema milenario. La igualdad es una arquitectura que se levanta palabra a palabra, aquí y ahora, y como dice Marian, si hoy nos molesta la desigualdad es porque por fin tenemos el lenguaje para identificarla. Gracias por acompañarnos y recuerda, si quieres cambiar tu mundo, empieza por cambiar cómo lo nombras. Hasta el próximo capítulo. Agur.